Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos en este día frío. Estamos hoy en la segunda sesión de diálogo de presente, de memoria de presente, que es una iniciativa que se ha tomado desde la Facultad de Ciencias Sociales Humanas para conversar alrededor del informe y del trabajo de la Comisión de la Verdad colombiana. Ustedes sabrán, para ponernos un poquito en contexto, que hace un par de meses, ya largos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, una entidad que nació del Acuerdo de Paz del 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, esta comisión mostró o empezó a publicar sus informes, digamos, informe general, pero que está dividido en varios tomos, eh, sobre los hallazgos alrededor de las dinámicas del conflicto armado colombiano. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, entonces, sumándose a un, digamos, a un llamado que hizo la Comisión a la sociedad civil para que recibiera el legado de su trabajo, organizó o está organizando una serie de 8 eventos, comenzaron la semana pasada y que se extenderá entonces por otras 7 semanas más, incluyendo esta, donde cada 8 días se tratará algún aspecto particular relacionado con el informe. Las metodologías serán distintas. Hace 8 días tuvimos a mi colega Daniel Castaño dando una charla un poco sobre, digamos, el horror que implica la narración de esto y cómo abordarlo. Hoy vamos a tener una conversación que la moderaré yo. Mi nombre es Gabriel Ruiz. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Además, soy el coordinador de la maestría en Conflicto y Paz. Si alguno de ustedes está terminando carrera, pásense por la oficina y les muestro la maestría. Eh, y nos acompañan, o me acompañan aquí, 3 egresados de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Camila Franco, Mauricio Amaya y Juanita Corrales. Ellos tres pasaron por nuestra facultad, estuvieron en la carrera de Ciencia Política, ahora son egresados de la facultad y con ellos vamos a conversar de un aspecto particular del informe. Si ustedes revisan el informe, en realidad son varios tomos, bastante grandes, por cierto, y aparte hay también todo un material audiovisual de apoyo, didáctico también, cartillas, incluso el material de la comisión es enorme y está a disposición de todos nosotros en la página. Los tomos de los informes, hay uno que es particularmente donde dan cuenta, digamos, de la historia o de esa versión de la historia del conflicto armado, y hay otro que se llama hallazgos y recomendaciones. Nos vamos a centrar hoy en conversar sobre las repercusiones o las implicaciones políticas de las recomendaciones que da el informe. Antes de empezar la conversación, como entiendo que es muy probable que la mayoría de los que estamos aquí y quienes además están conectados tal vez no conozcan cuáles son esas recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad para tratar de superar la violencia armada y la violencia política en el país. Yo les leo así muy rápido un resumen de esas recomendaciones, de tal manera que las tengamos en cuenta para este diálogo que inicia enseguida. Entonces, un resumen de esas recomendaciones son, dice el texto, comprometernos con la reparación integral y transformadora de los más de 9 millones de víctimas del conflicto. Es un punto está en realmente tener una política de Estado que repare integralmente a los 9 millones de personas. Estamos hablando de una cantidad impresionante y un reto institucional y estatal muy grande. Construir la paz sobre la base de la implementación integral del acuerdo final. Esa era otra, o es otra de las recomendaciones. Priorizar la solución definitiva a las confrontaciones armadas que persisten, en particular retomar la negociación con el ELN, eso está también como recomendación en el texto. Hablan también de la necesidad de una política estatal de memoria y verdad. De eso podemos hablar en un ratito, qué es o qué implicaría una política estatal de memoria y verdad. Otra de las recomendaciones es fortalecer la unidad especial de investigación de la Fiscalía mediante un mecanismo mixto en el cual participe incluso organizaciones internacionales que investigue y esclarezca la verdad del narcotráfico en Colombia.
También dicen, otra de las recomendaciones es replantear el problema del narcotráfico, buscar caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos que básicamente pasan por avanzar en la regulación del mercado de drogas y superar el prohibicionismo. Entonces, básicamente, en ese punto, la recomendación de la Comisión es acabar la guerra contra las drogas y tener otro enfoque. Dicen también establecer una nueva visión de seguridad para la construcción de paz. Entonces, que el enfoque de las políticas de seguridad del Estado se transforme y en ese sentido piden una transformación también de la fuerza pública colombiana. Hay otros puntos que si uno los quisiera en realidad resumir, podría ser casi que si tuviera o darle cumplimiento a la Constitución de 1991, porque este punto que hablan es de fortalecer la democracia, reflejar la pluralidad del país. Otro punto importante, ellos proponen la creación de un ministerio, en la prensa se habla del Ministerio de la Paz, y este texto lo dan así. ¿Alguien podría cerrar aquella puerta? Dice un ministerio, un ente que impulse las políticas del Estado por la reconciliación y la construcción de paz. Pues básicamente un ministerio encargado de la política de paz. Y otros temas que son también, digamos, de cumplimiento constitucional y el propio acuerdo de paz, de garantizar la redistribución de la tierra, la prevención del despojo, el acceso a bienes y servicios, etcétera. Por último, también proponen o dicen que había que garantizar una aplicación de un enfoque diferencial en las políticas de Estado. Con eso en mente, y ahora sí paso pues a mis compañeros de conversación, lo primero que quiero preguntarles y que hablemos un poco es, todas estas recomendaciones que son para una serie, apuntan a una serie de transformaciones políticas en el país, tienen como fundamento la verdad. Entonces, un informe de la verdad termina diciendo ciertas reformas o ciertos enfoques que deberían tener las políticas de Estado. La verdad como fundamento político. ¿Qué fuerza puede tener la verdad si la pensamos como fundamento de reformas políticas, si la pensamos como fundamento de reformas al Estado? ¿Qué implica la verdad y qué implicaciones políticas e incluso qué función social entonces podría tener la verdad? No sé quién quiera de pronto comenzar. Tani, te cojo esta mía, pero te cojo el micrófono por No, un poco pues partir de que el legislación transicional, pues también digamos tiene su componente pues político. Digamos que al avance de ese año pues una idea de verdad histórica, tratando digamos componentes propios que se encuentran en la construcción o la idea de proyecto pues nacional. Y ahí se nos un poco de tierras, de violencia política, de falta de derecho a derechos, falta de protección sobre ciertas poblaciones. ¿Qué función social tendría entonces aquí? Digamos la verdad, tal vez poner al descubierto todas aquellas fracturas o falencias que como sociedad, digamos, hemos llegado a tener. un puntico muy importante ahí, y vamos rescatando cosas, creo, pues, para que nos vayan quedando. La función social que le otorgas ahí es ver las fracturas. Entonces, partir de una reconstrucción política y social del país a partir de la visión misma de las fracturas. Eso sería como... Tal vez contarnos, digamos, esa parte de la historia que por mucho tiempo nos hemos negado. Muy bien. Y ahí la importancia, pues, que hay este precisamente de la sociedad civil. Y hay el llamamiento mismo que la Junta de la Verdad le ha dado a las diferentes instituciones, las universidades, los colegios, la familia. Bueno, sí, yo creo que es muy importante conocer como este nuevo relato y apropiarnos de él, porque tiene unas implicaciones, digamos que a futuro, pero también en reconocer como, por así decirlo, un nuevo pasado, porque digamos que hasta hace un tiempo, digamos que la verdad era que existía un gran enemigo que todos teníamos en común, incluido principalmente el gobierno, y eso, pues obviamente, después del acuerdo de paz, cambia drásticamente. Digamos que la verdad es un elemento muy importante, un elemento fundamental para que exista una verdadera paz, el conocer las verdaderas razones por las que hubo un conflicto armado con las FARC, saber que existen unas condiciones estructurales que
que hacen que esa violencia se siga reproduciendo en muchos territorios del país y que si no se cambian esas condiciones, pues se va a repetir toda la historia. Al conocer que es a partir de una violencia estructural que muchas otras violencias surgen, creo que es muy importante y creo que la verdad se encarga también de eso. Acabas de decir algo muy interesante, Mauricio, un nuevo pasado. Y aquí hay un punto fundamental. Uno creería que el pasado ya pasó y está ahí, ¿cierto? Y uno vuelve a él y entonces lo puede mirar lo que ya pasó. Y en realidad cuando hablamos de ejercicios de memoria, de reconstrucción de este tipo de verdad histórica, lo que nos damos cuenta es que el pasado en realidad está por construirse. Es decir, de hecho las disputas por el pasado son eso, ¿cierto? Por construir un relato particular del pasado y darnos un pasado. Entonces, eso me parece muy valioso lo que Mauricio acaba de decir, el cuál es ese nuevo pasado en el cual empezamos a reconocernos. Y si empezamos a unir cosas de lo que se está diciendo, nos va quedando el hecho de que la fuerza política que puede tener entonces la verdad es cómo podemos dar cuenta de un nuevo pasado fracturado y cómo vemos esas fracturas y esas fracturas que nos dicen de nosotros, pues. Entonces, ahí van surgiendo elementos, Juanita. ¿Qué tal, profesor? Una última cosita. También hay que entender que la verdad a la larga también es un ejercicio de poder, digamos que esas versiones oficiales tienen una repercusión enorme y por eso es importante conocer un trabajo tan detallado como el que está en el informe de la comisión y creo que sí debemos apropiarnos y prestarle mucha atención a cuál es esa nueva versión, por así decirlo, que existe de lo que pasó aquí y de lo que sigue pasando. Bueno, yo me quería enfocar un poco más como en la importancia de la verdad, como en las reformas políticas, porque se supone que las reformas políticas deben de buscar como el bienestar de las personas y tener como un contexto también acerca pues, del territorio en que se van a realizar. Y creo que la Comisión de la Verdad, pues con el informe da como un sustento muy, pues como muy grande para que esas reformas políticas de verdad se parezcan a lo que está viendo la población. Entonces, eh, pues sabe la historia del territorio, sabe qué sucedió en todos los años de conflicto, qué pasó, cuáles son sus responsables. Entonces, a partir de esos hallazgos, de los hallazgos pues, que realizó la comisión, es muy importante que estas reformas políticas ya sean un poco más coherentes a lo que significa Colombia y que no nos, o sea, que al día de que salgan, por ejemplo, entonces en el Congreso, nosotros nos preguntemos, pero es que esto no pasa acá. Entonces es muy importante pues, que a raíz de sus hallazgos las reformas políticas tengan un contexto sobre el territorio y sobre las personas que van a estar implicadas allí. Pues además es interesante mirar pues, en este lado de que la verdad se puede manejar de dos formas, ya sea pues a partir del intento de reconstrucción pues de las instituciones dadas, digamos, al ser un informe de una comisión pues que proviene propiamente de ciertas estructuras pues, institucionales, llama la atención que a su vez quiera reconstruir el tejido social, es decir, a la base también hay procesos pues, comunitarios de encuentro de esa verdad. Por lo tanto, pues la verdad no es únicamente, digamos, la verdad institucional, sino también procesos, digamos, de verdad en pequeñas comunidades. Ahí entran dos elementos que quiero mencionar antes de plantear otra pregunta de los dos últimos intervenciones. Uno, arrancando con lo que Camila acaba de decir, el trabajo de la comisión no fue un trabajo de unos comisionados simplemente que se reunieron o en sus oficinas en Bogotá o en un espacio que les dieron y crearon el informe, sino que fue un trabajo de recorrido muy tremendo por básicamente todo el país. De recoger primero informes, las asociaciones, por ejemplo, de víctimas y distintas organizaciones sociales podían presentarle informes a la comisión lo recibía, lo utilizaba como insumo, aparte hacían diálogos por distintos escenarios del país, en distintas partes. Entonces, es un trabajo que parte también de base, pues que tiene una base social, si se quiere, y eso lo hace interesante. Con lo que estaba diciendo Juanita, si en realidad uno tomara como elemento, digamos, la verdad fundamentador o fundacional o que sostiene más bien
un hecho, una serie de reformas políticas necesarias, debería uno entonces eso, de preguntarse, a uno que vayan a la realidad de las localidades, del territorio, de entender entonces qué es esto que llamamos Colombia, ¿cierto? Hay un personaje de Borges que en algún momento le preguntan qué es ser colombiano y la respuesta que da es la persona es colombiana. Entonces se le presenta a alguien, hola, mucho gusto, soy no sé quién, soy colombiano, y su interlocutora, una alemana creo, una nórdica, o le dice, ah, ¿eres colombiano? ¿Y qué es ser colombiano? Y responde, ser colombiano es un acto de fe. Y tal vez para muchos lo ha sido, ¿cierto? Hemos sido colombianos a pesar de Colombia a veces, pues, pero uno persiste en ello. Entonces, quizá esto es el hecho de que se aparezca estructurada una serie de recomendaciones, pero que se fundamenta en un trabajo previo a lo largo y ancho del país, le puede dar como ese peso un poco en el sentido que lo estaba señalando Juanita. Las recomendaciones, el libro el informe fue presentado al país poco después de la segunda vuelta presidencial. Le tocó entonces a un gobierno de izquierda, al gobierno de Gustavo Petro, primer gobierno de izquierda en nuestra historia republicana, nos dicen, recibir ese informe. Ese informe contiene unas recomendaciones que precisan, las que leíamos ahorita, las que yo les hacía un resumen, precisan de una apuesta como proyecto político, es decir, de alguien que las impulse, un gobierno, pero unas instituciones del Estado que se comprometan a llevarlas a cabo. Tenemos este gobierno y este gobierno es el que le tocó recibir este informe y tiene 4 años por delante. Hay unas recomendaciones que son tal vez de más largo aliento. Pero ¿cómo ven ustedes el contexto político? Es decir, ese informe, ¿cómo le cae al actual gobierno? Tiene unas posibilidades mayores. El actual gobierno puede hacer de ello una herramienta para sacar réditos allí. ¿Para qué? O sea, ¿cómo ven el contexto político en el que cae o en el que llega el informe al país? Pues me parece que es muy favorable teniendo en cuenta lo que sucedió después en los anteriores 4 años con Duque, pues que aunque no había, pues no estaba ya el informe de la Comisión de la Verdad, siempre pasó, pues siempre, o sea, pasaban demasiadas cosas para que la JEP y la Comisión de la Verdad tuvieran como diferentes, eh, como, ¿cómo se dice? Como obstáculos, como obstáculos para realmente hacer el trabajo adecuado. Entonces, llegar que este gobierno tenga ya los hallazgos y las recomendaciones, me parece que es una apuesta total aquí lo que decían en campaña de la paz total, primero que todo, y pues, de realmente reivindicarse y darle como la otra imagen a esa imagen tan negativa que tiene, por ejemplo, la derecha colombiana hacia ellos. Y, y pues a nivel internacional también los tenemos que reivindicar bastante para que nos apoyen en los próximos diálogos con el ELN, además de que, pues de que, o sea, es como algo tan histórico que les cayó a este gobierno que es histórico y realmente pues si no lo cumple, ya tienen como, o sea, dentro de 4 años esto va a ser completamente diferente. Entonces tienen como 4 años para realmente hacer las recomendaciones a corto y mediano plazo si se pueden y sacarla pues como pues avanzar lo más, pues, lo más que pueda para que haya como una clara diferenciación en lo que pasó los años anteriores con este gobierno. Bueno, sí, yo quería, empezando como dijo Juanita, es que si uno revisa en cada uno de los apartados, antes de las recomendaciones en el informe, uno se da cuenta que ellos hacen un recuento de cómo ha sido más o menos lo que ha pasado históricamente y lo que pasó después de la implementación del acuerdo y se da cuenta pues, que en los últimos 4 años en el anterior gobierno la verdad hubo muy poca voluntad de hacer cumplir el acuerdo y se mostró que había, o sea, que lo que hacían era muy poco y que además lo que se hacía era más como por apaciguar, como de así estamos cumpliendo. Yo creo que este gobierno sí tiene la voluntad política, es una gran diferencia, pero también está el problema de los plazos, porque existen las recomendaciones a corto
y a mediano plazo, pero creo que pues, es muy optimista de parte del informe en algunas recomendaciones porque muchas de ellas, y en esto también es curioso que el informe sea consciente de eso, muchas de ellas dependen de condiciones estructurales que la verdad yo veo muy difícil que cambien en un corto plazo. Y pues también está lo que mencionaba ahorita y es que si el cumplimiento, como que se realicen estas recomendaciones, depende de que haya voluntad política y que sea de parte del gobierno, pues es muy difícil. Porque, pues digamos que el próximo gobierno no va a ser de izquierda y va a ser otro como el que estaba que no le importaba tanto, que no era la prioridad el cumplimiento de los acuerdos, pues, obviamente no se va a avanzar en eso. Pero además creo que la ciudadanía tiene un papel muy importante y el mismo informe pide que sea así. Eh, también, pues creo que el hacer cumplir eso también es un deber de nosotros, pues, estar como pendientes de que esto de verdad se esté cumpliendo. Antes de Camila, ahí tenemos un reto tremendo, y es, si en efecto, como acaba de señalar Mauricio, más allá de la voluntad política de un gobierno de turno, el sueño es que la ciudadanía ejerza un tipo de presión eh, social, como exigiendo que esto no se quede en unos tomos muertos. Todo parte de entrada de conocer de qué se trata, ¿cierto? Pues lo primero es precisamente por estos espacios, para poder dar cuenta de la existencia misma del informe. Luego podríamos hablar en un ratito de cuáles podrían ser esos mecanismos ciudadanos para presionar, empujar esa implementación de las recomendaciones. Enseguida podemos llegar allí. Sami. Pues un poco, si no ve el informe, no ve que plantea, digamos, diversos cambios en las políticas sociales, en las políticas económicas, en las políticas agrarias del país. Entonces, el gobierno en ese momento debería hacer uso o debería escuchar por lo menos recomendaciones en tanto el cambio en la participación política, en cuanto al cambio en la estructura de la idea de seguridad ciudadana, en cuanto a la protección de comunidades que históricamente pues, han sido negadas, debería escuchar. Pero también hay que tener en cuenta de que la verdad, así como es, digamos, un mecanismo, la justicia transicional, pues también tiene su peso político. Es decir, está determinada por una serie de relaciones y de concepciones que las personas tienen acerca de ella. Y las pretensiones de la definición de la verdad o las recomendaciones de ella misma también muchas veces tocan el fundamento o la propia construcción pues, de la idea de nación en Colombia, del Estado pues, propiamente. Entonces, tal vez, digamos, en el momento en que el gobierno quiera hacer cambios estructurales a determinadas políticas, pues se va a encontrar, digamos, con rechazos frente a la sociedad o rechazos de los mismos institucionales. Entonces, no es pues, un cambio que regrese como a la ligera, pues. Yo creo que ese punto es fundamental. Y sigamos conversando un poquito de eso, porque digamos que el gobierno es solo uno de los tantos agentes estatales que existe, ¿cierto? No es el único actor que está. Y por ejemplo, en el apartado de recomendaciones de casi que una reestructuración de la política de seguridad y también de la misma operación o de la misma forma pues, en que opera, en que está estructurada la fuerza pública, es un asunto que uno puede anticipar muy fácil que no es bien recibido al interior precisamente de la fuerza pública colombiana. De hecho, hay un apartado literal donde dice investigar profundamente los nexos de la fuerza pública con el narcotráfico y dar cuenta de ello, etcétera, etcétera. Entonces uno piensa ya en un ejercicio de realpolitik y es, listo, puede que haya un gobierno que ideológicamente, políticamente, esté convencido de que hay una serie de recomendaciones necesarias, pero también hasta dónde se juega su capital y hasta dónde va a pelear. Es decir, si entra de frente a una pelea directa con la fuerza pública, pues a saber dónde termina eso, ¿cierto? Si entra de frente con una reestructuración total de la fiscalía, yo qué sé, es decir,
¿qué posibilidades reales hay, incluso teniendo la voluntad? ¿O hasta dónde lo limita esa necesidad también de tener gobernabilidad? Porque es que si un gobierno entra a decir, yo voy a implementar esto a rajatabla, todo, es muy probable que llegue a una inmovilidad casi porque otros poderes del Estado lo frenen y lo bloqueen, desde el mismo Congreso, desde la fuerza pública, en fin. ¿Cómo ven esa posibilidad ya en la práctica frente a eso? Yo quería agregar una cosita pues, también ahorita, pero se relaciona mucho con lo que vos ahí preguntas, profe. Y es que también hay que tener en cuenta que existen pues, actores privados y otros que tienen mucho poder y que a la larga también tienen incidencia pues, en esta violencia estructural que hay en sectores excluidos de la sociedad y que muchas veces no son tenidos en cuenta y que a la larga, pues así exista voluntad del gobierno, existen muchos otros poderes que pueden hacer que el cumplimiento de esto no solo sea difícil, sino que además que sea muy lento si se logra dar. Esa es la otra cosa, que muchas de estas cosas difíciles que se den por eso. Yo quiero decir, ya, no sé. Pues me parece muy importante lo que decía Mauricio ahorita del tema de la ciudadanía, porque en temas, pues como también decía el profe, en temas presupuestales y más, o sea, es difícil hacer reformas, es difícil realizar efectivamente las recomendaciones, además de que gran parte de la población está en desacuerdo con ellas. Entonces, eso hace que, primero, como decía, usted no tenga gobernabilidad y se les hace muy complejo pasarlas por el Congreso, presentarlas a la ciudadanía, pero también es muy importante tener en cuenta el papel de la otra parte de la población, de la población que lucha con esto, que se sienten identificados, que acogieron de una manera muy buena el informe el día que lo presentaron y todo, trabajar como con esa población para que las recomendaciones que bajan a nivel del ciudadano, pues de las personas, se realicen. Por ejemplo, la reconstrucción de memoria, la paz territorial. Entonces, también es, o sea, la voluntad política está, es difícil que se realicen por temas también políticos, de relaciones políticas, de gobernabilidad del gobierno, pues viendo estas semanas, pues la ciudadanía no está acostumbrada, obviamente, a esas reformas que plantea el nuevo gobierno, pero también es como, entre comillas, como empoderar esa parte de la población que se siente súper identificada y que quiere realmente aportar a la paz, pues, a la paz, verdad, como estable y duradera. eh, entonces, sí, pues como tener en cuenta como esa parte ciudadana en esta reconstrucción, pongo el ejemplo de memoria, de una memoria colectiva, para que eso también se como que se despliegue en la otra parte, pues como que no está de acuerdo. Creo que también es la oportunidad pues, que tiene, digamos, el gobierno de, pues primero resolver una serie de asuntos problemáticos que ha tenido pues, a lo largo de la existencia, pues, desde que viene desde mucho tiempo. Entonces, la construcción pues, de vías, carreteras, accesos, también, digamos, la presencia, digamos, del Estado al ser garante de derechos humanos, al prestar servicios, pero también entonces está la oportunidad, digamos, de una apertura, por así decirlo, democrática también de las instituciones. O sea, tal vez hay un momento, digamos, limitador de poner en práctica, digamos, estas recomendaciones de la comisión, pero tampoco se pueden desechar, digamos, como a la ligera. O sea, hay cosas o cambios estructurales que, digamos, en la medida en que se tome en serio el acuerdo de paz y las recomendaciones de la comisión, pues van a ser útiles para el propio gobierno, que creería yo que las va a tomar, pues. Sí, claro, algunas de ellas pueden apuntar incluso en eso, en términos de política social, que de hecho cualquier gobierno, con o sin, debería preocuparse por ellas. Hay otras más complicadas, eh, otras que incluso se salen del ámbito nacional. Tengan en cuenta que, por ejemplo, una recomendación como la que se da alrededor de superar el paradigma prohibicionista frente a las drogas no depende del país, ¿cierto? Es decir, no es un asunto que pueda resolver Colombia solo. Pues tal vez en ese sentido faltaría ver si hay la disponibilidad de actores estatales, en este caso el gobierno nacional, de abrir la discusión, una discusión necesaria además. Digamos que en ese sentido yo siento que el informe se
se instala en un punto donde ya cada vez es más evidente que frente a ese paradigma prohibicionista ha sido un fracaso, de que atreverse a decirlo en voz alta y atreverse a dar un paso adelante. Pero implica un desgaste grande que, que un gobierno de 3 años, en realidad, ustedes se dan cuenta que el último año ya como es con el sol a las espaldas, los gobiernos tienen menos capacidad de maniobra y todo, eh, se antoja complicado y se imponen esos otros actores. La ciudadanía, Mauricio la decía hace un ratito, que se vuelve, entonces no debemos esperar solamente que el Estado, el gobierno, sean los que impulsen o promuevan o hagan las recomendaciones, se lleven a cabo adelante las recomendaciones, sino que la ciudadanía también tiene un rol ahí. ¿Cómo? Porque precisamente eso quería hablar y es que a la larga pues la ciudadanía, si uno se pone a ver obviamente la visión de país que tiene un ciudadano de trato 6 en Bogotá va a ser totalmente diferente a la de uno que vive en Putumayo con unas condiciones de vida totalmente distintas. Y pues a la larga uno se va a dar cuenta que no van a estar, digamos, de acuerdo necesariamente con esta recomendación. Digamos que a la larga el informe busca que exista una inclusión de estos sectores de la sociedad que históricamente han sido excluidos, eh, que han carecido de ventajas. Y pues a la larga, ese también puede ser una piedra en el zapato para que se puedan cumplir todas estas recomendaciones, porque si la ciudadanía también, como lo ha demostrado últimamente, tiene el suficiente poder para mostrar su desdén, eh, pues no creo que sea tan fácil para el gobierno, porque a la larga pues, también está ese gran peso. Y ese gran peso, ¿cómo se puede manifestar? En las calles, a través de qué tipo de participación, ¿cómo lo descamos? Pues un poco lo vivimos el año pasado pues con el paro nacional. Creo que la ciudadanía ha tenido cambios estructurales, creo que se busca pues una participación ciudadana, pero aún no únicamente se vive pues en las calles, no únicamente votando, pues también con los grupos comunitarios, y creo que eso apunta. Yo creo que en el país hay épocas o hubo épocas donde la participación ciudadana implicaba pues un riesgo para las mismas personas. Creo que con este informe e incluso con el acuerdo de paz lo que se busca es, digamos, como ampliar ese margen de participación y que se dé bajo un marco de seguridad. Y creo que el mejor ejemplo, pues, de que se ha logrado poco a poco, pues ha sido pues lo del paro nacional, un poco la elección pues de Petro, y no sé, yo creo que el auge pues de grupos comunitarios pues que hay en ese momento. Hay un elemento ahí que quiero unir con esto. Un informe con sus recomendaciones, tal vez el peor destino que puede tener no es que sea que haya actores que lo contradigan, que se planteen incluso unos contrainformes. Se dieron cuenta que ayer se lanzaron unos nuevos tomos del contrainforme, no sé si lo vieron. El mayor retirado del ejército que fue comisionado, pero que en último momento se retira de la comisión, él tiene unos tomos que hizo con su equipo de trabajo y los está lanzando. Ayer fue la presentación de unos tomos del contrainforme que tiene que ver con, digamos, toda la visión de la fuerza pública colombiana. Entonces, para un informe de un trabajo en la comisión, el que haya contradictores, el que haya contrainformes, es una buena noticia. Tal vez lo peor que sí le puede pasar es que pase desapercibido, pues, que eso se olvide. Estamos en el momento en que todavía, pues, hablamos de ello, tenemos estos espacios, pero ¿no será que luego la realidad política y las necesidades del día a día se van a tragar este asunto, y el propio gobierno de Gustavo Petro, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, pronto van a pasar a otra cosa, y de esto poco o nada seguiremos discutiéndolo, y sea un poco optimista de nuestra parte creer que en un año o dos va a haber una movilización social que reclame un documento que tal vez entonces no se esté discutiendo. Sienten que se puede perder, o que en realidad tiene la suficiente fuerza para perdurar y establecer que por lo menos tengamos 4 años
dando vueltas alrededor de él, que se cumplan unas cosas u otras no, pero que siga vigente? ¿O será que cada día se debilita un poquito? Yo creo, profe, que tiene importancia lo que el llamado que se decía a que el informe no se quede solamente pues, ahí en la comisión y que salgan las noticias y que se hable de él así, sino que existan estos espacios para apropiarnos de él. Y creo que esto debe seguir, pues, ojalá por siempre, y que el informe llegue a muchas instituciones, que se hable de él, así ya, como decías vos, para decir no, están equivocados, que se hizo cualquier cosa, o decir sí, eso es muy importante. Pero sí, que el informe siga teniendo esa vigencia y que se demuestre que es importante conocer la verdad o estar en desacuerdo. Y creo que ahí otra vez está la importancia de la ciudadanía y demostrar cuál es realmente el papel que nosotros cumplimos, que va mucho más allá de que la comisión haya hecho este trabajo y que nosotros nos apropiemos de él. Antes de dar un espacio para que pueda también tengamos un diálogo hacia afuera, una última cosa que les quiero preguntar, ya decía cada uno, ustedes tuvieron la oportunidad de darle una mirada como a esa parte de recomendaciones. Eh, ¿Hay bueno, en el informe las recomendaciones están por apartados, es decir, todo el apartado de recomendaciones son las últimas casi 100 páginas del informe del tomo hallazgos y recomendaciones, y a su vez ese capítulo está dividido en apartados que resumen unos elementos de este tipo de recomendaciones. ¿Hay algunas en particular sobre las que quisieran de pronto ampliar, problematizar, puntualizar? Pues me pareció muy interesante la de la reconstrucción de la memoria y las víctimas, la reparación de las víctimas, porque desde el principio, cuando empiezan pues como dice, el informe, los hallazgos y las recomendaciones, habla del papel de la víctima durante todos estos años. Y me parece que ese es el momento de realmente repararlas, garantizarles una no repetición y generar esa memoria colectiva. Pero no solamente una memoria colectiva, sino darles también las garantías a nivel de salud física, de salud pues, mental, de que realmente tengan espacios donde hablen de lo sucedido, de que haya una reparación, de que haya una justicia. Entonces me parece muy importante que esta sea una recomendación, porque todos sabemos que hay víctimas, pero no sabemos, pues como que no se sabe cómo actuar con ellas. Entonces, a partir de esto y de la reparación, de la garantía de no repetición y de la memoria que se da a partir de los hallazgos de la Comisión de la Verdad, pues realmente son importantes para la sociedad. Entonces, esa recomendación me parece como, pues de las que vi, me parece una de las más importantes, que sea una recomendación como, pues tiene, dentro de la recomendación hay varias recomendaciones y la mayoría son como a corto y a mediano plazo. O sea, que se tiene que actuar ya porque ellas son como las más importantes en este informe. Una particularidad de esa recomendación, digamos que se habla de esa necesidad de reparación integral de todas las víctimas, de una política de memoria. Y cuando uno escucha reparación de las víctimas, entonces parecen unos sujetos, por allá los que oímos hablar mucho, pero que pareciera un poquito distante. Ten en cuenta que no solo este informe, sino trabajos también de la Comisión Nacional del Centro Nacional de Memoria Histórica, dan cuenta de alrededor de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado colombiano. En Colombia somos cuántos hoy en día? 50, digamos. Entonces estamos hablando de más o menos una quinta parte, ¿cierto? Un 20% de la población. Quiere decir que cada 10 personas, 2 personas en el país han sido víctimas del conflicto armado. Quiere decir que aquí, que somos 20 y pico, estadísticamente 4, pues, representativamente, no es que esté en otro lado, o sea, así un golpe de un tamaño tremendísimo. O sea, estamos hablando de unas, incluso en términos cuantitativos, muy grandes. Entonces, la necesidad de volcarnos a entender qué hacer con ello, de nuevo, es un pasado que todavía habla en el presente, pues, que nos exige y nos remite a ello. Y es una cuestión
complicadísima, incluso en términos presupuestarios, como te decía ahorita. Pues, solamente piénsenlo, si estamos hablando de esa cantidad, el esfuerzo que significa. Pero por otro lado, cuando presentaron el informe, no sé si ustedes habrán visto la presentación, una de las cosas que se más repitió en los medios que dijo el presidente de la comisión era como una pregunta a todos: ¿dónde estábamos cuando esto pasó? ¿Dónde estaban las universidades? ¿Dónde estaban los jueces? ¿Dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaba todo el mundo? Y la pregunta es de pasado, pero también trae el presente. ¿Listo? ¿Dónde estaban y dónde están? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, esa necesidad. Ahí se complica la cosa si pensamos qué es la política de Estado de memoria y cómo se materializa, qué es la memoria como deber. Es un tema que nos llevaría por otro lado, pero bueno, ahí hay un componente importante. Camila, ¿cuál de pronto quisieras destacar del bloque de recomendaciones, digamos? Bueno, yo escogí como la número 7, que es de referencia como la paz territorial, un poco también pues por mis intereses y porque destaca, digamos, unos asuntos problemáticos pues en torno al conflicto armado en Colombia. Entonces, pues yo soy muy específicos que nos trasladé pues también esa época histórica. Son cosas pues que vienen desde hace mucho tiempo. Habla de desplazamiento forzado, del campo a los centros urbanos, habla un poco sobre el despojo de la tierra, habla sobre el campesino, digamos, como un sujeto que ha sido vulnerado pues en Colombia y también digamos que nos permiten mirar ampliamente lo que sería entender una reforma pues rural integral, teniendo en cuenta digamos las afectaciones y las limitaciones que ha tenido digamos el campo a lo largo pues, de la construcción de la industria pues en Colombia. Y un poco también nos da sobre la participación política de los campesinos, digamos, un poco cómo el Estado se debe acercar a las comunidades, también la importancia que tiene la construcción de servicios públicos y la intervención pues, o la protección de los derechos humanos en estas comunidades. En ese punto, ten en cuenta que es algo que estamos hablando mínimo desde el plebiscito aquel por la paz, de esa ruptura que a veces hay entre el país urbano y el país rural. Entonces cómo lo interpretamos desde la distancia, a veces cómo nos es desconocido. Con los estudiantes de un curso estábamos leyendo, hay un ejercicio de un diccionario construido con niños entre 7 y 12 años. Tiene una cantidad de palabras. El resultado es un libro que se llama La Casa de las Estrellas, que es la forma en que un niño define el universo. El universo es Casa de las Estrellas. Pero en ese libro, por ejemplo, cuando aparece, son niños colombianos, cuando aparece la entrada campesino, las definiciones de niños de 7, 8, 11 años son pobre, mal vestido, feo, sucio. Creo que ahí recojo 4 de las que hay. Y cuando lo leíamos en clase nos preguntamos de dónde parten esos imaginarios. Entonces, cuando apunta a cuando hay un componente de paz territorial, es entender que hay unas realidades que nosotros incluso hemos distorsionado socialmente un montón, que las tenemos por cercanas, son ajenas, en realidad, pues son nuestros campesinos, decimos en muchos discursos, pero nos resultan desconocidos. Entonces, la necesidad de esa mirada territorial a las realidades se hace imperiosa, pues, y difícil también por eso mismo, porque pasar digamos, del discurso de nuestros campesinos a realmente entender la expresión propia es un reto también tremendo. Mauro, ¿cuál del bloque de recomendaciones? Bueno, a mí me llamó mucho la atención la que habla de una democracia incluyente y deliberativa. Digamos que esto es muy amplia porque va desde el tema electoral hasta, digamos, las manifestaciones y la movilización social. Y justamente en esta última me llamó la atención sobre la recomendación de que paran las acciones policivas sobre los manifestantes, como esta estigmatización que se tiene de la protesta social y la cual se vio obviamente mucho en el estallido social, tanto en 2019 que se menciona ahí, como en el que hubo el año pasado, en el primer semestre, y que todavía se da. Yo creo que sería muy importante este cambio digamos, estructural en la policía, de dejar de ver al manifestante como un terrorista y que se le muestre como tal, y mostrar que la manifestación es una parte vital de la democracia. Eh, digamos que la vigilancia por parte de la policía y la estigmatización se ve
en detalles pequeños. Yo me acuerdo que en clase una vez nos dice el ejemplo de que cada vez que capturaban a un manifestante, se le mostraba como tuvieran alias tal, como si, y ese era solo el apodo que tenían los amigos de él. Creo que también tiene ahí un gran peso los medios de comunicación. Ahí no se habla tanto de eso, o sea, por eso lo mencionan como que la estigmatización de estos grupos debería cambiar, pero es a la vez muy difícil. Digamos que la parte de la policía podría ser más viable, pero muy difícil que se cambie ese imaginario que se tiene, más que todo últimamente. Y es difícil por eso, porque estamos hablando de cambios de imaginarios sociales, ¿cierto? No es simplemente una reforma de la institución, sino que en realidad es un imaginario social. Es decir, el paradigma de la seguridad como forma de gobierno, primero, no es un asunto solamente colombiano, y segundo, está metido muy adentro también en la sociedad y se reclama incluso. Entonces, por ahí lo que les decía hace un ratito de la dificultad que hay de transformaciones, porque es que a veces se pide, incluso la sociedad puede pedir en contravía de eso, ¿no? Como así que van a no perseguir esos vándalos, pues no puede ser, Camila. Mauricio acaba de tocar un punto que es muy importante o frente a la lectura que he tenido del informe y es, digamos, la ausencia que hay sobre los medios de comunicación. O sea, si nos preguntamos qué están haciendo las universidades, qué estaban haciendo yo qué sé, el colegio, las familias, cuando está ocurriendo las masacres, pues uno tendría que preguntarse dónde estaban los medios de comunicación. Y creo que ahí hay un punto clave porque ellos son generadores pues, de signos y de comportamientos pues, eh, en la sociedad. Ellos más van, ellos nos dan las pautas pues, de lo que está bien y lo que está mal hecho. Creo que ahí es importante, digamos, tomar, digamos, como exclusivamente se ha construido el personaje pues, del enemigo público, el personaje del campesino, incluso el mismo informe de la Comisión de la Verdad. Yo creo que el informe lucha también con su misma existencia, y es que a la base, pues, hay una serie, digamos, de medios de comunicación que se han encargado también como de darle una mirada negativa. Entonces, eso me parece que es fundamental como sociedad civil pues, empezar a discutir. Nos quedan 10 minutos y entre esos 10 minutos quiero que ya sea con ustedes un poco, porque aquí decíamos ahorita que esas recomendaciones no solamente las debe recoger un gobierno o entes estatales, sino nosotros, ciudadanos. Entonces yo les pregunto, primero, las recomendaciones, ¿las conocemos? ¿Las conocíamos? Sabíamos que era un componente de recomendaciones. De ahí partimos, ¿cierto? De la dificultad parte de eso mismo, pues, de nosotros, público universitario, es decir, ciudadanos más o menos formados, con información, y nos resulta ajeno, pues, ¿no? Exacto, es como, sí, tal vez en algún momento lo escuché, pero se me pasó de hecho. Entonces, esa dificultad. ¿Cómo ustedes entonces, partiendo de que de hecho nos es algo desconocido, cómo creen, qué panorama le esperan a un componente de recomendaciones de un informe? ¿Cómo ven las posibilidades que hay? Aquí hablamos de recomendaciones que buscan transformaciones no solamente políticas, sino en fondos sociales, pues un nuevo tipo de sociedad. ¿Qué creen? Que esto puede marcar un camino que va a servir, que tiene espacio, que no, que es una saludo a la bandera y poco más. Y está bien que esté ahí porque les pagaron por hacer un informe que tuviera recomendaciones, entonces bueno, hagamos. ¿O creen que existe alguna posibilidad de que esas recomendaciones se materialicen en algún tipo de transformaciones? Y eso ya sí lo quiero para cualquiera. Desde Cruz, aquí como acá, hasta el último estudiante que veo por allá en la esquina. Cruz como ciudadana, me encantó, ahí está, muy bien. ¿Quién de pronto nos da un poquito la opinión? Luego me tocará hablar con mi Bueno, a ver, también hay un par de asuntos del que hemos tratado,
Estudiando las cosas, en la medida que me parece que son de resaltar. Hay uno que ser colombiano es un asunto de fe, es un acto de fe. Sí, el informe es un acto de fe. Puede estar muy bien intencionado, pero tiene un montón de elementos que son complejos. Están complejos, que estamos sacando espacios para votar el hay un tema que me parece un poquito preocupante y es si el gobierno nacional tiene suficiente empuje como para ser capaz de responder a las expectativas que tiene su electorado, ¿cierto? Que me votaron por eso. Hay un asunto en este momento que tiene que ver con la invasión de predios. Entonces, cuando uno ve que están invadiendo el predio de cualquiera, uno dice, bien, que vaya, que invada el predio, mire, que no tenía tierra a favor de personas. Si el predio es mío, lo miro de otra manera. Entonces, hay cosas que son difíciles. Creo que el acuerdo nacional, ponernos de acuerdo en lo fundamental, es lo que no hemos logrado hacer. Y tenemos una sociedad bastante dividida, con perspectivas de intereses muy distintos. Si quitamos la política, perdón, una que quería decir desde hace ratito, ¿cuál será el enemigo que ha identificado el gobierno actual? Tradicionalmente nos defendíamos del enemigo interno, de la guerrilla, por decir solamente uno. Después, la amenaza terrorista, que fue lo que ustedes mencionaban ahorita, porque a los manifestantes se les trata como terroristas, ¿cierto? ¿Cuál es el enemigo del que nos estamos defendiendo ahora? Yo no lo tengo claro, porque eso determina cómo se van a orientar los comportamientos de la fuerza pública. Entonces, creo que esa es una pregunta que ojalá pues nos la responda el gobierno de manera muy clara, porque eso va a hacer que sea coherente o no el comportamiento de los agentes del Estado. Y la última cosa es que frente al prohibicionismo del narcotráfico de los pacientes en términos generales, yo no sé si estamos grabando y todo, ¿qué parece? Hay una cosa que a mí me preocupa profundamente: el narcotráfico permeó toda la sociedad colombiana, toda. Hay un capítulo ausente tal vez en el informe de los nexos del narcotráfico con la clase dirigente colombiana. Porque observen ustedes que si se están lucrando profundamente del narcotráfico, las decisiones de fondo son decisiones políticas. ¿Quién las va a tomar? Y yo estoy a la expectativa de ver qué tanto se cambia con la misma gente. Ya terminé. ¿Alguien más? De pronto, sobre esa, sí, sobre, digamos, el lugar en el que estamos y las posibilidades que básicamente, esto como los eventos que están teniendo lugar los jueves, por cierto, no los miércoles, esta vez debo agradecerle pues a la facultad Pleno que me permitió cambiar el día, porque yo mañana tengo un inconveniente y no puedo estar. Pues por eso lo estamos haciendo hoy, pero normalmente los jueves a las 3 de la tarde. A la próxima semana será jueves. La idea de esto es que abramos esa conversación, que nos preguntemos cosas. Yo no creo con sinceridad que ninguno de ustedes ni yo va a terminar nunca leyendo todas las 1600 páginas, van 1800 creo de las que han revelado, y eso sigue creciendo. No vamos a leer eso completo. Muy bien, listo, está bien. Uno sí puede ir y enfocarse en una cosa y discutir este tipo de cosas. Entonces, la invitación de esta serie de eventos es a que conversemos, a que se planteen preguntas,
a que las lleven a sus escenarios de clase, a sus escenarios de casa, a sus escenarios de pareja, familiares, amistosos, etcétera. Que abramos una conversación, porque insisto, lo peor que le puede pasar a un trabajo de estos y a un país entonces es que sencillamente esto pase desapercibido, pues, ¿cierto? Oponerse está muy bien, pues, y renegar y decir, ese informe no sirve para nada, maravilloso. A continuación, lo interesante es saber por qué se está diciendo que no sirve para nada. Y entonces es un planteamiento que abre discusión. Entonces, que nos demos como esa tarea. Quiero darle mucho las gracias a Camila, a Mauricio y a Juanita por haber aceptado esta invitación. Además, porque sentimos que los egresados son una parte, empiezan a ser una parte fundamental nuestra, y digo empiezan es porque son nuestros primeros egresados casi, pues, no primeros, pero estamos como en esos de los primeros, me encantó la expresión. Y aspiramos, esperamos que los egresados de nuestras carreras no sean personas que estuvieron y que se fueron, sino que permanecen todavía, ¿cierto? Y que están acá, entonces que podamos disponer de estos espacios para seguir conversando con ustedes. Nos parece, a mí particularmente, por hablar en nombre de todos, me encanta y siento y puedo pues garantizar que en realidad los que conformamos, de las que conformamos la facultad también. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por venir este ratito, son espacios cortos, es una hora. Dentro de una semana y un día, el jueves, entonces a las 3 de la tarde, se vuelve a repetir este espacio, pues, marco, pues, para otro tipo de conversación. Y nada, que estén muy bien, muchísimas gracias. Mañana vamos a ver